Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 15 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1756 cuando Federico II de Prusia se vio enfrentado a una poderosísima coalición en su contra. Austria, Francia, Rusia, Sajonia, Suecia e incluso algunos estados alemanes de menor relevancia decidieron acabar con aquel monarca que no solo era el paradigma de la Ilustración, sino que además había convertido el pequeño reino de Prusia en una potencia de relevancia. Durante casi 6 años, Federico II resistió a fuerzas muy superiores que invadían su reino desde distintos frentes e incluso estuvo a punto de ser capturado por los cosacos en la batalla de Kunersdorf. Sin embargo, de la manera más inesperada, se produjo lo que se llamaría el milagro de la Casa de Brandeburgo, que consistió en que Prusia consiguió llegar a un acuerdo con Rusia para que abandonara la coalición antiprusiana y firmara la paz de Augsburgo. El acuerdo entre Prusia y Rusia no solo permitió que Federico II no perdiera una pulgada del territorio de su reino y conservara todas las conquistas anteriores, sino que además lo consolidó como un referente político en todos los territorios de habla alemana. También consagró una regla de política exterior que se mantendría hasta inicios del siglo XX. El éxito de la política exterior alemana se basa en mantener buenas relaciones con Rusia. Abandonar semejante regla siempre se ha traducido desde entonces en un desastre para Alemania. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la actitud del pueblo alemán respecto a la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la mala política económica de la administración Biden llevó a la corporación RAND a recomendar al presidente unas medidas que hicieran venir a los Estados Unidos los capitales, las corporaciones y los cerebros procedentes de la Unión Europea. Segundo, para alcanzar ese objetivo era preciso golpear la economía de la Unión Europea de tal manera que resultara atractiva la idea de la huida de capitales, corporaciones y cerebros hacia el territorio de los Estados Unidos. Ese golpe solo podía proceder de una paralización de la economía alemana, y esa paralización de la economía alemana solo podría producirse si dejaba de recibir la barata energía rusa, y en especial el gas. Tercero, el mecanismo para lograr ese objetivo tenía que ser provocar a Rusia para que interviniera en Ucrania, lo que provocaría de manera inmediata sanciones en su contra, alejaría a Alemania de la barata energía rusa, la hundiría en la recesión y de esa manera paralizaría una economía europea que huiría en buena medida hacia los Estados Unidos. Fue así como dio inicio la guerra de Ucrania. Cuarto, para garantizar todavía más que Alemania no recibiría el gas ruso, Biden dio orden personalmente de proceder a la voladura del Nord Stream 2 que transportaba gas de Rusia hacia Alemania. La voladura había sido anunciada en varias ocasiones por la administración Biden y de manera especial por Victoria Nuland. Quinto,
Este acto de agresión no provocó ninguna reacción en contra de Alemania e incluso durante unos días los medios acusaron a Rusia de haber procedido a volar unas instalaciones que eran suyas, lo que no pasaba de ser un disparate. Sexto, efectivamente, Alemania entró en recesión, llegando a cerrar compañías que habían soportado incluso el impacto de las dos guerras mundiales. Séptimo, para colmo de males, el malestar no ha dejado de crecer en Alemania y no solo por la crisis económica relacionada con la guerra de Ucrania, sino también porque la mayor parte de las ayudas sociales son consumidas por inmigrantes. Octavo, el gobierno de coalición de izquierdas tiene ahora que reconocer que ha calculado mal miles de millones de euros en prestaciones sociales directas, el llamado Bürgergeld, al estimarlas inicialmente en 36.000 millones de euros, muy por debajo de los 46.000 millones de euros que efectivamente exigen. Noveno. Como ha señalado el diputado alemán Maximilian Krah, la inmigración no funciona ni siquiera económicamente. Y si se hiciera una diferenciación entre los alemanes en función de su origen migratorio, el panorama todavía sería más desolador. Décimo. De hecho, el Ministerio de Trabajo alemán estima que el presupuesto 2025, fechado en agosto de 2024, indica una media de 2,9 millones de personas que necesitarán ayuda de sus padres. Así, se calcula en 46.000 millones de euros el gasto en manutención y alojamiento, lo que está muy por encima de los 36.000 millones que se le dedican en el presupuesto. Un décimo. Esos casi 3 millones de personas que van a recibir decenas de miles de millones de euros son en su mayoría inmigrantes ilegales o gente que tiene ya la nacionalidad alemana pero que es de origen extranjero. En otras palabras, más de la mitad de las prestaciones sociales van a parar a inmigrantes y buena parte del resto van a ciudadanos alemanes que son también originalmente inmigrantes extranjeros. Duodécimo. Ante ese panorama, Alternativa por Alemania recomienda deportaciones masivas para un total de 1,3 millones de inmigrantes a fin de poder cubrir el descubierto de los presupuestos. Décimo tercero. En paralelo, el pueblo alemán está harto de una guerra en Ucrania que considera interminable y que lo está arruinando. Décimo cuarto. Según una reciente encuesta, casi 6 de cada 10 alemanes quieren que el canciller Olaf Scholz se ponga en contacto con Putin y facilite las conversaciones de paz antes de la cumbre del G20 que se celebrará en Río de Janeiro. Décimo quinto. La encuesta, publicada por YouGov por encargo de la agencia de prensa alemana, señala que el 59% de los alemanes apoya que Scholz y Putin lleguen a un acuerdo. Décimo sexto. De manera bien reveladora, los que se oponen a esa posibilidad son menos de la mitad, en concreto un 26%. Y hay también un 15% que no se pronuncia. Décimo séptimo. En los territorios de la antigua República Democrática Alemana, los partidarios del regreso al diálogo con Moscú todavía son más, alcanzando la cifra del 68%, frente a unos opositores que son menos de la tercera parte y concretamente un 19%. Décimo octavo. Scholz y Putin mantuvieron su última conversación telefónica el 2 de diciembre de 2022. Décimo noveno. El pasado mes, el canciller Olaf Scholz se descolgó afirmando su voluntad de reabrir las conversaciones con Putin, afirmando que llamaría al presidente ruso en el momento adecuado para facilitar las negociaciones que pondrían fin a la guerra en Ucrania. Y vigésimo, Scholz afirmó entonces que creo que este es el momento en el que tenemos que discutir cómo podemos salir de esa situación de guerra y lograr la paz más rápidamente de lo que parece ahora. Si existe una regla de oro en la política alemana desde al menos el siglo XVIII hasta nuestros días, es aquella que enuncia que Alemania tiene que mantener las mejores relaciones con Rusia.
Respetar esa regla siempre ha traído enormes beneficios para Alemania, mientras que pasarla por alto se ha traducido en notables desastres, de los que el peor hasta la fecha fue la Segunda Guerra Mundial. Hace 2 años tan solo, Alemania era una nación pujante que ostentaba la dirección de toda la Unión Europea, un espacio económico cuyo Producto Interior Bruto era superior al de los Estados Unidos. La necesidad de liquidez de Estados Unidos llevó al presidente Biden a provocar una intervención rusa en Ucrania con la finalidad fundamental de poder absorber los recursos económicos de una Europa a la que causaría un daño incalculable el enfrentamiento con Rusia. De hecho, la primera nación afectada sería Alemania, que arrastraría al resto de las naciones europeas hacia la recesión. Para garantizar que Alemania no recibiría el gas ruso, Biden ordenó además la voladura del Nord Stream 2. El resultado del sometimiento de la política alemana a una Unión Europea que ya no controla, y especialmente a la OTAN, se ha revelado desastroso. La nación ha entrado en recesión. En medio de la recesión ha descubierto que la inmigración actual no llega a Alemania a trabajar, como sucedía con los españoles e italianos de los años 60 del siglo pasado, sino a vivir de las ayudas sociales. Se encuentra con que no puede hacer frente a ese despilfarro y que la única salida sensata sería la de expulsar a millones de inmigrantes ilegales. Y comprende que la única manera de superar ese desolador panorama es llegar a un acuerdo con Rusia y concluir de una vez la interminable guerra de Ucrania. De manera más que reveladora, si el 59% de los alemanes son partidarios de ese acuerdo con Rusia, la cifra se dispara a casi un 70% en aquellas regiones de Alemania que estuvieron integradas en el antiguo Pacto de Varsovia. Es decir, la presencia de tropas soviéticas en su territorio en un pasado reciente no ha llevado a esos alemanes a una agresividad mayor contra Rusia, sino todo lo contrario, a un mayor deseo de llegar a un acuerdo. La realidad es que a estas alturas de la guerra de Ucrania, solo los ignorantes, los estúpidos o los malvados pueden negar lo que la puso en funcionamiento y que fue fundamentalmente el deseo de la Casa Blanca de que Estados Unidos absorbiera los capitales, las corporaciones y los cerebros de la Unión Europea, así como el ansia de las multinacionales de aprovechar el conflicto para saquear las riquezas naturales de Ucrania. Ahora, Europa solo tiene una alternativa razonable, y es negarse a que la guerra de Ucrania continúe y ponerla fin, y en paralelo solucionar problemas de enorme envergadura como es el de una inmigración ilegal que no aporta nada, pero que consume de manera mayoritaria partidas enteras del presupuesto. La salvación de Alemania, como antaño la de Federico II de Prusia, pasa por llegar a un acuerdo con Rusia. Pero evitar el desastre ya no es algo que afecta solo a Prusia o incluso a Alemania, sino también al destino de toda la Unión Europea. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, entre otras razones porque España está involucrada en una guerra inútil y absurda en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.